Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy vamos a ver el capítulo 5 del Silmarillion, llamado de Eldamar y los príncipes de los Eldalie. En nuestro capítulo anterior vimos al rey Thingol y a Melian que permanecieron largos años en el bosque de Nan Elmoth y que después se quedarían en la Tierra Media. Pues bien, hoy hablaremos de los elfos que llegaron a las costas del Gran Mar y prosiguieron su viaje hasta las tierras inmortales de Valinor. Pero antes que nada deciros que Eldamar significa el hogar de los elfos en el continente de Aman, y que los Eldalie son los mismos Eldar, los altos elfos. Dicho esto, empecemos. Al final del capítulo 3, vimos que los Vanyar y los Noldor llegaron a las costas occidentales de la Tierra Media, y Orome, que los guiaba, fue a Valinor para buscar el consejo de Manwë sobre cómo conduciría a los elfos a Valinor. Al norte, solo un estrecho mar separaba la Tierra Media de Aman, pero este mar estrecho estaba lleno de hielo por causa de la violencia de las heladas de Melkor. Por ello, Orome no condujo a las huestes de los Eldalie hacia el norte lejano, sino más al sur, hacia las tierras en torno al río Sirion. A partir de ahí, solo el ancho océano les separaba del continente de Aman. Pues bien, por consejo de los Valar, Ulmo acudió a las costas de la Tierra Media y habló con los Eldar que aguardaban allí, contemplando el gran mar, y a través de sus palabras y de la música que hizo para ellos con cuernos de madreperla, el temor que les despertaba el mar se convirtió de algún modo en deseo. Entonces Ulmo arrancó una isla solitaria que estaba en medio del mar y con ayuda de sus servidores la arrastró como si fuera un gran navío y la ancló en la bahía de Valar, en la desembocadura del río Sirion. Los Vanyar y los Noldor embarcaron en la isla y fueron llevados por el mar y llegaron por fin a las largas costas bajo las montañas de Aman, y entraron en la dichosa Valinor, y allí fueron bienvenidos. Pero el cuerno oriental de la isla se quebró y quedó atrás, y esa, se dice, fue la isla de Valar, que más adelante visitó Ose con frecuencia. Pero los Teleri se encontraban todavía en la Tierra Media, porque habitaban en Beleriand Oriental, lejos del mar, y no oyeron el llamado de Ulmo hasta que fue demasiado tarde. Y muchos buscaban todavía a Elwë su señor, y no estaban dispuestos a partir sin él. Pero cuando supieron que Ingwë y Finwë y sus pueblos habían partido, muchos de los Teleri se precipitaron a las costas de Beleriand y habitaron en adelante cerca de la desembocadura del Sirion, añorando a los amigos que habían partido, y escogieron a Olwë, hermano de Elwë, como rey. Largo tiempo se quedaron en las costas del mar occidental, y los Maiar, Ose y Uinen fueron a visitarlos y los ayudaron e instruyeron en las ciencias y la música del mar. Así fue que los Teleri, que desde un principio amaron el agua, fueron los mejores cantantes de entre todos los elfos, y se enamoraron de los mares, y en sus cantos se encontraba el sonido de las olas en la costa. Pasaron muchos años y Ulmo escuchó las plegarias de los Noldor y su rey Finwë, quienes lamentaban la larga separación de los Teleri, y le rogaban que fuera a buscarlos y los llevara a Aman. Por entonces la mayor parte de los Teleri estaban dispuestos a partir, pero grande fue el dolor de Ose cuando Ulmo volvió a las costas de Beleriand para llevárselos a Valinor, pues le entristecía que las voces de los Teleri ya no se escucharan en sus dominios. A algunos los persuadió de que se quedaran, y fueron ellos los Falathrim, los elfos de las Falas, quienes en días posteriores moraron en los puertos de Brythonbar y Eglarest, los primeros marineros de la Tierra Media y los primeros constructores de barcos. Círdan, el carpintero de barcos, fue señor de todos ellos. Me gustaría aquí hacer un paréntesis para hablaros un poco sobre Círdan, el constructor o el carpintero de barcos, que es un personaje bastante importante dentro del universo Tolkien. Si os acordáis, al final del Señor de los Anillos,
cuando Bilbo, Frodo y compañía se embarcan en los puertos grises para ir a las tierras inmortales, les recibe un gran señor elfo, que no es otro que el mismo Círdan, posiblemente el más poderoso de los elfos Moriquendi, o sea, de los que no han visto la luz de los dos árboles. Además, en la Segunda Edad, Círdan fue el poseedor de uno de los 3 anillos élficos de poder, Narya, el anillo de fuego, aunque más tarde, en la Tercera Edad, se lo entregaría a Gandalf, pues entendió que lo necesitaría más que él. Así pues, el señor de los puertos grises en la Tercera Edad es el mismo Círdan a quien muchísimos años antes Ose convenciera para que se quedara en la Tierra Media y no fuera a Valinor con su pueblo los Teleri, convirtiéndose así en el señor de los Falathrim. Y en cuanto a la pronunciación, os comento que la C en élfico se pronuncia siempre como una K, aunque vaya seguida de una E o una I. Es decir, no es Círdan o Sirdan, sino Círdan. Bueno, cerramos el paréntesis y vamos a seguir con la historia. Los amigos de Elwë Singolo también se quedaron en la Tierra Media, pues lo buscaban todavía, pero Olwe y el grupo principal de los Teleri se embarcó en la isla, y Ulmo se los llevó lejos. Entonces los amigos de Elwë se quedaron viviendo en Beleriand, y se dieron a sí mismos el nombre de Eglath, el pueblo abandonado. Ahora bien, sucedió que al fin Elwë despertó de su prolongado trance y junto con Melian salió del bosque de Nan Elmoth, y desde entonces vivieron en los bosques interiores. Y aunque Elwë había deseado volver a ver la luz de los árboles, en el rostro de Melian contemplaba la luz de Aman como en un espejo sin nubes, y en esa luz encontraba contento. Las gentes se reunieron alrededor de él, regocijadas y asombradas, porque aunque había sido hermoso y noble, parecía ahora un señor de los Maiar, los cabellos de plata gris y de talla más elevada que ninguno de los hijos de Ilúvatar, y un muy alto destino tenía por delante. Mientras, el Maya Ose siguió a la hueste de Olwë, y cuando hubieron llegado a la bahía de Eldamar, el hogar de los elfos, los convocó a todos, y ellos reconocieron la voz y rogaron a Ulmo que detuviera el viaje. Y Ulmo accedió, y llamó a Ose, que amarró la isla y la arraigó en los cimientos del mar. Poco se alegraron los Valar al enterarse de lo que Ulmo había hecho, y también Finwë lamentó la ausencia de los Teleri, y más todavía cuando supo que habían abandonado a su amigo Elwë, y que ya no volvería a verlo excepto en los salones de mandos. Pero la isla no volvió a ser trasladada, y quedó allí sola en la bahía de Eldamar, y recibió el nombre de Tol Eressëa, la isla solitaria. Allí habitaron los Teleri como deseaban, bajo las estrellas del cielo y sin embargo a la vista de Aman y de las costas inmortales. Y por esa larga estadía en Tol Eressëa su lengua fue separándose de la de los otros Eldar. En cuanto a los Vanyar y a los Noldor, ellos habían recibido de los Valar una tierra y una morada, y aunque se encontraban bien entre las flores radiantes de los jardines iluminados por los árboles de Valinor, deseaban a veces contemplar las estrellas. Por ello se abrió un hueco en medio de las montañas de las Pelori, llamado Calaquiria, y allí, en un valle profundo que descendía hasta el mar, los Eldar levantaron la verde colina de Tuna. Desde el oeste entraba la luz de los árboles, y la sombra apuntaba al este, a la isla solitaria y al gran mar. Y así el resplandor de plata y de oro de los dos árboles rozaba también la isla de Tol Eressëa, y su costa occidental se extendía verde y hermosa. En lo alto de la colina de Tuna se levantó la ciudad de los elfos, Tirion, y la más alta torre de la ciudad fue la torre de Ingwë, cuya lámpara de plata brillaba a lo lejos entre las nieblas del mar. En Tirion, sobre Tuna, los Vanyar y los Noldor vivieron largo tiempo como amigos, y de todo lo que había en Valinor amaban sobre todo el árbol blanco, Telperion.
de modo que Yavanna hizo para ellos un árbol a su imagen, aunque no daba luz propia. Se llamó Galacilion en lengua sindarin. Este árbol se plantó en el patio bajo la torre de Ingwe, y allí floreció, y los hijos de sus semillas fueron muchos en Eldamar. De entre estos se plantó uno más tarde en Tol Eressëa, y de él nació, todavía mucho más tarde, Nimloth, el árbol blanco de Númenor, en la segunda edad del sol. Manwë y Barda amaban sobre todo a los Vanyar, los hermosos elfos, pero los Noldor eran los amados de Aule, y él y los suyos los visitaban con frecuencia. Grandes fueron los conocimientos y habilidades que mostraron, pero más grande aún era la necesidad que tenían de más conocimientos, y en muchas cosas pronto sobrepasaron a los maestros. Hablaban un lenguaje que no dejaba de cambiar, porque sentían un gran amor por las palabras y siempre querían encontrar nombres más precisos para las cosas que conocían o imaginaban. Y sucedió que, excavando en las colinas en busca de piedra, pues se deleitaban en la construcción de altas torres, descubrieron por primera vez las gemas de la tierra, y las extrajeron en grandes cantidades, e inventaron herramientas para cortar las gemas y darles forma, y las tallaron de múltiples maneras. No las atesoraron, sino que las repartieron libremente, y con este trabajo enriquecieron a toda Valinor. Y estos son los nombres de los príncipes de los Noldor, que como veremos en siguientes capítulos, regresaron más adelante a la Tierra Media. Finwë era el rey. Los hijos de Finwë fueron Fëanor, Fingolfin y Finarfin. La madre de Fëanor fue Miriel Serinde, mientras que Indis, de los Vanyar, fue la madre de Fingolfin y Finarfin. Fëanor era el más poderoso en habilidades de manos y de palabra, y más instruido que sus hermanos. Su espíritu ardía como una llama. Fingolfin era el más fuerte, el más firme y el más valiente. Finarfin era el más hermoso y el más sabio de corazón, y más tarde fue amigo de los hijos de Olwë, señor de los Teleri, y tuvo por esposa a Eärwen, la doncella cisne de Alqualondë, la hija de Olwë. Los 7 hijos de Fëanor fueron Maedhros el Alto, Maglor el poderoso cantor, Celegorm el hermoso, quien fuera amigo de Orome, Caranthir el oscuro, Curufin, quien heredó la habilidad manual de su padre, y los más jóvenes Amrod y Amras, que eran gemelos. Los hijos de Fingolfin fueron Fingon, que fue luego rey de los Noldor en el norte del mundo, y Turgon, el que sería señor de Gondolin. Su hermana pequeña era Aredel, quien sería llamada la Blanca Señora de los Noldor, porque era pálida, aunque de cabellos oscuros, y solo vestía de plata y blanco. Los hijos de Finarfin fueron Finrod el Fiel, que recibió más adelante el nombre de Felagund, señor de las cavernas, Orodreth, Angrod y Aegnor, los 4 tan amigos de los hijos de Fingolfin como si todos hubieran sido hermanos. La hermana de ellos, Galadriel, era la más hermosa de la casa de Finwë, tenía los cabellos iluminados de oro como si hubiera atrapado en una red el resplandor de Laurelin. Hablaremos ahora de cómo los Teleri llegaron por fin a la tierra de Aman. Durante largo tiempo habitaron en la isla de Tol Eressëa, pero poco a poco hubo un cambio en ellos y fueron atraídos por la luz de la tierra de los Valar, que veían a lo lejos. Ello, sumado al deseo de ver a las gentes de su linaje y de contemplar el esplendor de Valinor, hizo que decidieran trasladarse a Aman. Por tanto, Ulmo les envió a Ose, amigo de ellos, y éste, aunque entristecido, les enseñó el arte de construir naves, y cuando las naves estuvieron construidas, les llevó como regalo de despedida muchos cisnes de alas vigorosas. Entonces los cisnes arrastraron las blancas naves de los Teleri por sobre el mar sin vientos, y así, por último y los últimos, llegaron a Aman. Allí, en la costa, vivieron,
y si lo deseaban podían ir a ver la luz de los árboles, e ir por las calles doradas de Valmar y las escaleras de cristal de Tirion, la ciudad de los Noldor. Pero sobre todo navegaban en las rápidas naves por las aguas de la bahía de Eldamar, o andaban por entre las olas en la costa. Muchas joyas les dieron los Noldor, ópalos y diamantes que ellos esparcieron sobre las costas y arrojaron a los estanques. Y extrajeron muchas perlas del mar, y sus estancias eran de perlas, y de perlas las mansiones de Olwe en Alqualonde, el puerto de los cisnes, iluminado por muchas lámparas, porque esa era la ciudad de los Teleri y el puerto de sus navíos. Y estos tenían forma de cisnes, con picos de oro y ojos de oro y azabache. En cuanto a los Vanyar, con el paso del tiempo llegaron a amar la tierra de los Valar y la plena luz de los árboles más que la luz de las estrellas, y por ello abandonaron la ciudad de Tirion y fueron a la montaña de Manwë o cerca de las llanuras y los bosques de Valinor, y así se separaron de los Noldor. En cambio, el recuerdo de la Tierra Media iluminada por las estrellas no se borró en el corazón de los Noldor, y moraron en el Calaquiria, y muchos iban a menudo a Valinor y exploraban los secretos de la tierra y del agua, y de todos los seres vivientes, y los Noldor y los Teleri estaban unidos en aquellos días. Finwë reinaba en Tirion y Olwë en Alqualonde, pero Ingwë fue siempre tenido por el rey supremo de todos los elfos. En adelante vivió a los pies de Manwë en Taniquetil. Fëanor y sus hijos rara vez vivían en un mismo lugar mucho tiempo, y viajaban muy lejos por los confines de Valinor, llegando aún hasta los bordes de la oscuridad y las frías costas del mar exterior en busca de lo desconocido. Con frecuencia eran huéspedes en los salones de Aule, pero Celegorm iba sobre todo a la morada de Orome, y allí adquirió un gran conocimiento de los pájaros y las bestias, y entendía todas sus lenguas, porque todos los seres vivientes que están o han estado en el reino de Arda, salvo solo las criaturas salvajes y malignas de Melkor, vivían entonces en la tierra de Aman, y había también allí muchas otras criaturas que nunca fueron vistas en la Tierra Media. Y hasta aquí, amigos, el capítulo 5 del Silmarillion, llamado De Eldamar y los príncipes de los Eldalie. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribíos si os ha gustado, y nos vemos en el próximo capítulo. Namarie.